riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estabais muertos, dice el versículo 1, y eso, acuérdense, ocurrió desde Adán, porque Dios le dijo a Adán que el día que comiera del fruto prohibido moriría. Sabemos que comió del fruto y no murió en ese momento. No murió en ese momento físicamente, pero sí murió espiritualmente. Entonces la muerte espiritual entró en el mundo por la desobediencia de Adán y de Eva. Y los creyentes de Éfeso, antes de serlo, también estaban muertos. Pero Cristo les dio vida, llegaron a ser creyentes verdaderos, y entonces ahí en Éfeso, en esa ciudad, se levantó una iglesia. Una iglesia a la cual el apóstol Pablo amaba mucho. Adán y Eva comieron del fruto y fueron a esconderse. Esa es una de las cosas que hacen todos los que están muertos en sentido espiritual. Se esconden de Dios, aún en una iglesia se esconden. ¿Cómo se demuestra también lo mismo? En que se cubrieron con hojas de higuera. Y eso es lo que hace el hombre por naturaleza. Quiere cubrir su desnudez a su manera. Dicen los hombres que se cubren con hojas de higuera: he hecho algunas cosas malas, pero he hecho algunas cosas buenas. Son hojas de higuera. Nada puede cubrir nuestra desnudez excepto lo que Cristo hizo en la cruz. Antes de que Adán y Eva pecaran, tenían comunión con Dios, pero después de que desobedecieron, esa comunión se perdió. Adán y Eva se descompusieron solos, pero no tenían la capacidad de arreglarse solos. ¿Qué quiere decir esto? Que pecar es muy fácil, pero dejar de pecar no lo es. Cualquier tonto peca, eso es bien fácil, pero a ver, deja de pecar. Humanamente es imposible dejar de pecar. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que merecemos todos por nuestro pecado? La muerte. Pero entonces, si es tan desesperante la situación del hombre caído, ¿cómo podemos ser salvos? Es tan terrible, tan desesperante la condición del hombre, que muchos teólogos, o más bien supuestos teólogos, a través de la historia minimizaron los efectos de la caída de Adán. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Pelagio que él dijo que el hombre podía escoger lo bueno si tan solo lo quería. Si tú quieres hacer lo bueno, tú puedes. Pero Agustín lo contradijo y le dijo a Pelagio: estás muy equivocado. El hombre no puede desear lo bueno, no puede escoger lo bueno. Siglos después, otro hombre llamado Erasmo, un holandés, él escribió un libro que se llamó La libertad de la voluntad. Él en ese libro decía a sus seguidores que tú tienes una voluntad y que esa voluntad es libre, y que con esa voluntad libre que tú tienes, tú puedes escoger ser santo si quieres, puedes dejar de hacer lo malo si quieres. Aquel libro se llamó La libertad de la voluntad, pero Lutero leyó el libro y escribió otro para contradecirlo. El libro que escribió Lutero se llamó La esclavitud de la voluntad. Dice, sí, los hombres tienen una voluntad, pero esa voluntad no es libre, es una voluntad que es esclava de su naturaleza desde la caída. Antes de que Adán pecara, el hombre podía escoger entre lo bueno y lo malo. Sí, Adán tenía el libre albedrío, pero después de que Adán pecó, el libre albedrío se perdió. Entonces tú ya no puedes escoger lo bueno. Estás muerto en tus delitos y pecados, y tu única esperanza es que Cristo te dé vida. Si no te la da, estás perdido. Hubo otro hombre llamado Tomás de Aquino. Él dijo en el siglo XIII
que los hombres podemos conocer a Dios por medio de la razón. Dice que aún sin la ayuda del Espíritu Santo, aún sin la ayuda de la Biblia, los hombres pueden conocer al Dios verdadero. Y muchos hombres lo aplaudieron. Pero eso, aunque parezca simpático, eso es claramente antibíblico. Dijo Tomás de Aquino que Dios se reveló a los hombres a través de la naturaleza y también a través de la gracia. Entonces él decía naturaleza y gracia. Pero vean, los reformadores dijeron no, nada de naturaleza y gracia. Somos salvos por la gracia sola. La sola gracia. Una persona puede estar leyendo la Biblia toda su vida y no llegar a ser salvo. Si Dios no se revela a ti mismo a través de su Espíritu Santo, tú nunca vas a conocer al Dios verdadero. Entonces somos salvos solamente a través de la gracia. Los reformadores dijeron lo mismo que Agustín había dicho siglos antes, que un conocimiento salvador de Dios, vean, estoy usando la palabra salvador, un conocimiento salvador solamente se obtiene por gracia. Tú no vas a ser salvo si Dios no extiende su gracia hacia ti. Durante toda la Edad Media, la era del oscurantismo, oscureció la gracia de Dios. Los reformadores decían sola gracia. ¿Pero qué querían decir con esta palabra? Sola gracia. Que somos salvos solamente por la gracia de Dios, o solamente por la misericordia de Dios, y solamente en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay misericordia. Fuera de Cristo no hay salvación. Si Dios no te da su gracia para que conozcas a Cristo, si no extiende su misericordia hacia ti, tú no vas a ser salvo. Y dijeron también algo que Agustín había dicho siglos antes, que ese conocimiento salvador no lo podemos tener fuera de las Escrituras. Fuera de la Biblia, nadie puede ser salvo. El hecho de que seamos salvos por gracia quiere decir que nadie merece la salvación. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, estamos en problemas. ¿Qué dice Pablo en Romanos? No es del que quiere ni del que corre. ¿Qué cosa? La salvación. La salvación no es del que simplemente la quiere, no es del que simplemente corre por obtenerla, sino de Dios que tiene misericordia. Y nadie merece la salvación, ni tampoco la misericordia. Nosotros, los que somos cristianos ahora, ¿por qué somos cristianos? ¿Porque tomamos la decisión de serlo un día? No. Entonces vamos a ver, según nuestro párrafo, en qué condición nos encontrábamos, al igual que los efesios, antes de ser convertidos. Vamos a ver en qué condición nos encontramos ahora, y vamos a ver también, por último, por qué Dios quiso salvarnos. Entonces vean en primer lugar, en qué condición estábamos todos los que ahora somos convertidos. Lo dice claramente el versículo 1, estabais muertos, lo que se le dijo a Adán. Estábamos muertos, Dios se lo cumplió. Un muerto puede tomar la decisión de vivir. Puede decir un muerto, ya me cansé de estar muerto y ahora voy a escoger vivir. Imposible. Nosotros, antes de ser convertidos, no nos importaban las cosas de Dios. La palabra de Dios ni en cuenta. Los cristianos nos caían mal o nos resultaban indiferentes. Veíamos a los cristianos como necios, como locos, como fanáticos. Todos los que están muertos en delitos y pecados ven espiritualmente a Cristo con indiferencia. Nos compadecen o se burlan de nosotros. Y los que están muertos en delitos y pecados, como lo hemos visto, si leen la Biblia les da sueño, les aburre. Entienden mucho de otras cosas, son muy listos para otras cosas, pero para las cosas espirituales, para las cosas de la Biblia, no entienden nada. Y si les decimos que nosotros sí entendemos, se ríen, dicen, en el fondo piensan, si yo no entiendo, nadie entiende. Esa es su tesis.
Les hablamos del Evangelio y ellos creen que debiéramos de evangelizar a los narcos, a los asesinos, a los criminales, a los ladrones. Les decimos a estas personas que están muertas en sus delitos y pecados que habrá un juicio, que habrá un infierno, y piensan que estamos locos. ¿Por qué? Porque desde la caída el hombre no entiende las cosas espirituales. Vean ustedes lo que hace el pecado: nubla la razón, nubla el entendimiento, te llena de prejuicios, no puedes entender, y lo peor de todo es que crees que entiendes. Un hombre, por muy culto que sea, no tiene la capacidad de salir de su tumba. Los estudios universitarios no te sirven para eso. Y así estábamos todos antes de ser convertidos, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí habla de Satanás, el espíritu que ahora opera, que ahora obra, que ahora trabaja en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vean, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Dice, todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, o sea, en los deseos pecaminosos. ¿Qué es lo que deseábamos? Hacer cosas malas. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, el problema estaba en el cuerpo y estaba en el alma, en toda la naturaleza de la persona, en la mente, en el espíritu. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo 3 habla de la depravación humana. La depravación que incluye cuerpo, alma y espíritu. Toda la personalidad del ser humano. Y esto que está diciendo Pablo a los creyentes de Éfeso se aplica a toda persona inconversa. Y así estábamos todos nosotros antes de ser convertidos. Esta palabra que dice en el versículo 2, anduvisteis, es una palabra muy significativa. Habla, vean, de un estilo de vida, no de algo que hacíamos ocasionalmente, que a veces hacíamos cosas siguiendo la corriente de este mundo y de la carne. No, era nuestro sistema de vida. Así andábamos, así vivíamos. Y vean al final, al final del versículo 1, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta palabra delitos, la palabra griega, habla de transgresión que puede ser o de las leyes humanas o puede ser de las leyes divinas. Bueno, si nosotros no transgredíamos las leyes humanas, no cabe duda que las divinas sí. Esta palabra habla de una desviación de lo recto, habla de una desviación de la verdad. La verdad no nos entraba, no discerníamos entre la verdad y el error. Y esto se aplica a todo inconverso. No tienen discernimiento acerca de lo bueno y de lo malo. Antes de ser convertidos andábamos en el error, en lo torcido, en la mentira, en todo lo que es negativo. Ahora, tal vez alguno de ustedes diga, bueno, pero yo no cometí tan terribles pecados. Vean, hay personas que les inculcaron buenos principios morales sus padres, que son honrados, que son trabajadores, etcétera. Y son personas que evitan el pecado. ¿Saben ustedes por qué? ¿Para agradar a Dios? No. Hay personas que evitan el pecado para agradarse a sí mismos, no para agradar a Dios. Hay personas que dejan el vicio, que dejan el adulterio, que dejan la droga por temor al SIDA, por temor al divorcio, por temor a la enfermedad, por temor a perder su reputación, porque no quieren fallarles a sus padres. Dejan de pecar, escuchen, por motivos pecaminosos. No dejan de pecar para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismos, para sentirse bien con ellos mismos. Hay otros que dejan su pecado, ¿saben por qué? Porque quieren ganar el cielo. O sea, sus motivos son egoístas. No quieren dejar su pecado realmente. Quieren el cielo, quieren huir del infierno, pero no quieren obedecer a Cristo de todo corazón. Y nosotros estábamos así. Antes de ser creyentes, nos dejábamos llevar por la corriente de este mundo. Es lo que dice el versículo 2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Quiere decir que caminábamos con la multitud, hacíamos lo que hacían todos los demás. No teníamos un criterio propio. Teníamos temor al qué dirán, al qué iban a pensar de nosotros los demás. Hay muchas personas, ¿saben qué?, que no se convierten, que no son cristianas, simplemente por eso. Porque no quieren quedar mal con los demás. Les importa mucho el qué dirán. Son controlados por el criterio de otros. Son esclavos que creen ser libres. Y esa esclavitud, dice el apóstol Pablo, es controlada, vean, no por Dios, sino por Satanás. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Bien, Satanás les hace creer que son libres. Pero el apóstol Pablo y Dios dicen que son esclavos. Ellos dicen que los esclavos somos nosotros, que somos cristianos, pero los esclavos son ellos. ¿Qué cosa es libertad? Alguien definió la libertad de esta manera. Libertad no es hacer lo que queremos. Libertad es hacer lo que debemos voluntariamente. Porque si tú cumples con tu deber, pero a regañadientes, entonces no eres libre. No, libertad es hacer lo que queremos, es lo que debemos hacer, pero voluntariamente. Entonces, vean, el obedecer a Dios se convierte en un placer, en un deleite. Si tú odias a tu padre, pero le tienes miedo, lo vas a obedecer, pero lo vas a obedecer de mala gana. Los cristianos no obedecemos a Dios de mala gana, porque si lo hiciéramos de mala gana estaríamos reprimidos. Y eso ya no sería cristianismo, eso sería una vil esclavitud. Cristo, cuando llegamos a creer en Él, cuando nos da vida espiritual, no nos reprime. Cristo nos da la libertad. Él nos ha libertado verdaderamente. Satanás tiene esclavizados a los hombres, pero ellos piensan que son libres. No, dice, los esclavos son los cristianos. Ay, tienen que ir al culto, tienen que leer la Biblia, tienen que orar. Ay, qué aburrimiento. No, libertad es la nuestra. Satanás obra en sus mentes, obra en los hijos de desobediencia. Ven otra vez el versículo 2 al final. Conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos? Los inconversos. ¿Por qué les dice hijos de desobediencia? Porque hagan de cuenta que la misma desobediencia los engendró. La desobediencia es su madre. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo mismo que hace su madre. Son desobedientes. Y así éramos nosotros. Antes de ser creyentes, obedecíamos al enemigo. Pero ¿saben una cosa? Después de ser creyentes, el enemigo no se resigna a dejarnos ir. Y es por eso que los creyentes tenemos luchas. Porque Satanás quiere que seamos desobedientes como lo fuimos durante muchos años. Dice, no se me escapa. Yo me encargo de que vuelva a ser el mismo que fue antes. Satanás quiere conducirnos a la misma desobediencia de antes. Imagínense las luchas de un hombre que se convierte a los 40, a los 50 años, que durante 40, 50 años fue desobediente. ¿Cómo se va a acostumbrar a obedecer? Ya se acostumbró a desobedecer. Ahora, ¿cómo se va a acostumbrar a obedecer? Los hijos de desobediencia aman a su madre. Y por lo tanto no van a dejar su pecado tan fácilmente. Para que una persona deje sus desobediencias y sea enseñado a obedecer, se necesita un milagro. Solamente un milagro hará que tú obedezcas a Dios. Cuando una persona deja su pecado, cuando una persona se arrepiente de su pecado, ha ocurrido verdaderamente un milagro. Y esta esclavitud de las que yo les menciono, no solamente viene de afuera, sino también de adentro. Vean otra vez lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vean, aquí la palabra carne habla de la naturaleza corrupta. Eso es lo que teníamos, una naturaleza corrupta, algo de adentro. El pecado no viene de afuera, el pecado está adentro, viene de adentro. Y vean cómo dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo,
Pablo se está incluyendo también. ¿Pero por qué se incluye él? Antes de ser convertido, él era moralista. Él era un religioso. Él se conocía muchos textos de memoria del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué dice que él vivía en otro tiempo en los deseos de su carne? Yo les comentaba hace un rato que muchas personas se ocultan de Dios en la religión. Eso es exactamente lo que él estaba haciendo. Él no era malo, él estaba obedeciendo la ley. Él pertenecía a una religión, era fiel a ella. Pues muchas personas de aquel tiempo, y lo mismo de ahora, al ser fieles a su religión, están huyendo de Dios, están escondiéndose de Dios. Se sujetan a su religión, se sujetan a sus pastores, pero no a Dios. Los moralistas agradan a su carne, no a Dios. Pero entonces los cristianos, el cristianismo, ¿se opone a la moralidad? ¿Los cristianos no somos moralistas? ¿Somos inmorales entonces? No, pero no confiamos en la moralidad. No confiamos en la moralidad para salvación, confiamos en Cristo. La salvación no es porque nos portemos bien, no es por la moralidad, la salvación es solamente por gracia. No confiamos en nada que hagamos nosotros para ir al cielo, confiamos en todo lo que Cristo hizo en la cruz. Y el apóstol Pablo, antes de ser convertido, confiaba en su religión, en los maestros que tuvo, en su inteligencia, en su cultura, porque tenía una cultura general amplia, pues él confiaba en eso. Todos los que confían en su religión, en sus estudios, en sus conocimientos, están confiando en la carne. Y esa confianza no te puede salvar. Nadie va al cielo por tener una religión y ser fiel a ella. Nadie. La carne promueve ideologías, promueve filosofías que supuestamente acercan a los hombres a Dios, y ¿saben qué? En realidad es todo lo contrario. De la carne surgió el legalismo, el humanismo, el arminianismo, el misticismo, el relativismo, el subjetivismo y un montón de ismos más. Al enemigo le encanta falsificar al cristianismo, y por eso hay un montón de caminos alternos, supuestamente para llegar a Dios. ¿Por qué se inventaron tantas cosas chuecas? ¿Saben por qué? Porque al diablo le encanta meterte en la cabeza que confíes en cualquier cosa con tal de que no confíes en Cristo. Al decir sola gracia, tenemos que agregar forzosamente solo Cristo. Somos salvos solamente por Cristo. Nada puede salvarnos excepto Él. Él es el salvador de los pecadores. Si Él no te salva, tú no vas a ser salvo. Antes de que nosotros fuéramos convertidos, ¿en quién confiábamos? Confiábamos en nosotros mismos. Confiábamos en nuestros padres, confiábamos en nuestras amistades, en nuestros maestros, en nuestros títulos, en nuestro apellido, en nuestros sentimientos. Me siento bien, yo nunca he hecho mal a nadie. Pero no podíamos confiar en Dios. Y por lo tanto, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Como dice al final del 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuáles demás? Los inconversos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que la ira de Dios está sobre la cabeza de todos los inconversos. ¿Pero cómo? ¿Acaso no hay tantos inconversos en el mundo que les va bien económicamente? Sí, pero el hecho de que te vaya bien económicamente no quiere decir que estés bien delante de Dios. Hay un texto en Juan 3 que nos habla acerca de esto. ¿Quieren checarlo? El último versículo de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Vean la última frase, sino que la ira de Dios está sobre él. Vean, no dice aquí que la ira de Dios estará sobre estas personas, ya está sobre él.
Si tú no estás en Cristo, si tú no has confiado en Él, si no te has arrepentido de tus pecados, Dios está enojado contigo. Y no enojado, está lleno de ira contra ti. Y a pesar de eso, Dios bendice a los hombres. Aunque la ira de Dios está sobre ellos, aún así Dios los bendice. ¿Entienden ustedes por qué no debemos decirle a un inconverso que Cristo lo ama? Cristo nunca le anduvo diciendo a la gente, yo los amo. Cristo nunca les dijo, mi Padre los ama. Los apóstoles nunca le anduvieron diciendo a la gente, nosotros los amamos y Cristo los ama. Muchos creen que Dios los ama. ¿Saben por qué? Por lo que yo les acabo de decir, porque les va bien económicamente. Muchos empiezan a buscar a Dios, ¿saben cuándo? Cuando les va mal económicamente. Cuando tenían dinero no lo buscaban. Les empezó a ir mal, entonces empezaron a buscarlo. Y muchos éramos así. Nada más nos acordábamos de Dios cuando nos apretaba el zapato. Antes de ser convertidos, éramos objetos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero ahora, siendo convertidos, ahora sabemos y creemos y sentimos que Dios nos ama y que la ira de Dios ya no está sobre nosotros. El Padre ama al Hijo y estamos en Cristo, nos ama de la misma manera que ama al Hijo. ¿Pueden ustedes entender eso? Por eso dice después, vean en el versículo 4, ahora vamos a ver la posición que tenemos en Cristo. Ya vimos la posición en que estábamos antes. Ahora vean ustedes en la que estamos ahora, como consecuencia de la fe en Cristo. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vean, Dios nos salvó, tuvo misericordia de nosotros, porque nosotros lo amábamos a Él. No, dice al final del 4, por su gran amor con que nos amó. Dios nos salvó simplemente porque nos amó, vean, desde la eternidad. Es increíble esto. Vean el 4, pero Dios que es rico en misericordia. Dios ha tenido misericordia de millones de personas y nunca se le ha agotado esa misericordia. Por eso dice que es rico. Un hombre rico en este mundo, si empieza a repartir sus millones, pues al rato se le acaban. Pero a Dios nunca se le ha acabado la misericordia. Eso debiera darte gusto. Porque si Dios ha tenido misericordia de tantos, puede tener misericordia de ti también. Y dice, por su gran amor con que nos amó. Vean, también es rico en amor, aunque aquí no lo dice. Porque la misericordia es uno de sus atributos eternos y el amor también. O sea, esa misericordia y ese amor son tan eternos como Él y no se le pueden acabar. Ese amor que tuvo para con nosotros fue incondicional. Imagínense que Dios nos hubiera dicho, yo los amaré o los amaría a condición de que ustedes me amaran. ¿Por qué Dios nos amó? ¿Nos amó porque éramos mejores que otros? Estaremos en el cielo y pasarán 1000 años y 1,000,000 de años y diremos, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí me escogiste? ¿Por qué yo estoy aquí en el cielo? Si yo era un hijo de ira como todos los demás, ¿por qué yo estoy aquí? Yo tengo muchos hermanos que son inconversos. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué yo soy salvo y mis hermanos no? ¿Por qué? ¿Yo soy mejor que ellos? No. ¿Quién puede comprender un amor semejante? Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida espiritual. Y dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué dice que juntamente con Cristo nos resucitó? Escuchen, porque cuando Cristo resucitó,
resucitaron todos los que Él representó en la cruz. ¿Entienden? Todos, estaban incluidos todos. O sea, Cristo pagó por un determinado número de creyentes. Entonces, cuando Él murió y Él resucitó, los incluyó en su muerte y en su resurrección. Cristo murió, morimos con Él. Resucitó, resucitamos con Él. Resucita nuestro representante, resucitan los representados. Entonces, para Dios ya está el número definido. Ya sabe quiénes son los que estarán con Él en el cielo. Lo que veíamos el otro día de los que están escritos en el libro de la vida. Gracias, hijo. Y dice en el versículo 6 al final, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En dónde está sentado ahora Cristo? En los lugares celestiales. Pero ¿cómo es que nos hizo sentar? Por lo mismo, porque Él es nuestro representante. Entonces nuestra cabeza y representante está allá, el cuerpo está aquí, pero está sentado con Él representativamente. Sí. Entonces Cristo está exaltado, nosotros estamos exaltados con Él. Si se sentó el representante, tienen que estar también ahí sentados los representados. Vean, esto nos indica claramente que la salvación no se puede perder. Si Cristo ya pagó por ti, si tu nombre está en el libro de la vida, si te incluyó en el plan de la misericordia y del amor, es imposible que termines en el infierno. Si estás en Cristo, si has creído en Él, si le obedeces. Entonces, en Cristo tenemos vida espiritual, en Cristo tenemos resurrección, la resurrección garantizada para estar con Él para siempre. Vean otra vez el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero vean cómo dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. ¿Qué relación hay con la primera parte del versículo 5 con la segunda? Que si Cristo nos dio vida en el momento que Él resucitó, no tomó en cuenta nuestros pecados. Él sabía que íbamos a nacer, que íbamos a venir al mundo y que íbamos a ser pecadores. Pues aunque Él sabía que íbamos a ser pecadores, nos incluyó en su muerte y en su resurrección. ¿Entienden por qué es tan pertinente que entre paréntesis esté esta frase, por gracia sois salvos? ¿Qué hicimos nosotros para que nos incluyera? Entonces, no solamente está aquí al final del 5, sino que lo enfatiza en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. O sea que Dios quería que quedara bien claro. Es imposible que Dios haya tomado en cuenta nuestras obras para salvarnos, para escogernos, para tener misericordia de nosotros. Si hubiéramos hecho cosas buenas, si hubiéramos tenido obras buenas, entonces mereceríamos la salvación. No, Él sabía que íbamos a ser pecadores, pero Él quiso darnos vida a pesar de eso. Otra cosa, dice, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. Las tres frases son en tiempo pasado. Nos dio vida cuando Él resucitó, nos resucitó cuando Él resucitó, y nos hizo sentar cuando Él fue entronizado a la gloria. Todo en tiempo pasado. Para Dios todo está hecho. Los creyentes, los que Cristo compró con su sangre, no pueden faltar a la cita. Es imposible que dejen de ir al cielo. ¿Por qué? Porque nos amó con amor eterno. Porque su misericordia es eterna. ¿Qué podría yo hacer para que Cristo dejara de amarme? Díganme, ¿qué podría yo hacer? ¿Pecar? Todos los días peco. No me digan que ustedes hay un día que no pecan. Todos los días pecamos, de una manera o de otra. Pero el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que nos ha vivificado, que nos ha dado vida espiritual. Él nos regeneró, Él nos dio el nuevo nacimiento, nos resucitó espiritualmente. Estábamos muertos, pasó Cristo junto a nosotros, que éramos cadáveres, y Él dijo, vive, y vivimos. ¿Qué pasa? Que para Dios ya no estamos muertos, ahora estamos vivos.
Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Estábamos ahí tirados, como dice el profeta, en nuestras sangres. Nos vio muertos, pero Él nos dio vida. Éramos esclavos del pecado, pero nos dio vida. ¿En qué contribuimos para que Cristo nos diera vida? Antes de ser convertidos, si teníamos una Biblia, no la leíamos. Y si la leíamos, no la entendíamos. La religión era para fanáticos. Los cristianos eran unos necios. Pero ahora que Cristo nos ha dado vida, todo lo vemos de otra manera. Nos ha dado vida, nos ha dado nuevos deseos, nuevos planes, nuevos proyectos, nuevos anhelos. Todo lo hizo Él. ¿Qué hicimos nosotros? Cristo fue exaltado a su trono y los creyentes fuimos exaltados con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos destinados, escuchen, para compartir su gloria. Los que estábamos destinados para ir al infierno, ahora estamos destinados para compartir la gloria de Cristo. Ahora, en este mundo no somos lo que aspiramos a ser. Estamos muy lejos de ser lo que debiéramos, lo que nos gustaría ser. Pero cuando estemos en la gloria seremos semejantes a Cristo, puros y santos como Él, inmortales, eternos como Él. ¿Qué cambio experimentan los que confían en Cristo? ¿Por qué hizo esto el Señor? Aquí vamos a entrar al tercer punto. El propósito de Dios al salvarnos, dice el 7. ¿Para qué lo hizo todo? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué quiso mostrar las abundantes riquezas de su gracia? Dice, en su bondad. O sea, su gracia se manifiesta por medio de su bondad. Su bondad para personas que merecíamos su ira. Las abundantes riquezas de su gracia. Y lo mismo podemos decir de la gracia que lo que dijimos de la misericordia. La misericordia no se le agota, la gracia tampoco. Dios es rico en todos sus atributos. Nunca se le acaban. Los comunicables nos los ha comunicado y no se le agotan. Y los incomunicables, pues ¿cómo se le van a agotar? Si los comunicables no se le agotan, pues los incomunicables menos. Dios siempre será todopoderoso, siempre será perfecto. Dios no puede rebajar sus estándares, Él es como es. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién es el único que se va a gloriar en todo esto? Es Él, es Cristo. Ustedes recuerden lo que quiere decir esa palabra, gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie presuma. ¿Quién será el único que se jactará? El único que presumirá va a ser Cristo. Todos los que estaremos en el cielo con Él será por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hayamos hecho. Dios manifestó su gloria al salvarnos. Dios quería que su gloria fuera conocida por todo el universo, por los hombres pasados y presentes y futuros. Cuando un pecador se salva, vean, se manifiesta todo el panorama de la gloria de Dios, se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque como yo les decía hace un rato, humanamente es imposible que un pecador deje su pecado. Pero cuando un pecador deja su pecado, ahí se ve el poder de Dios. Si tú has dejado el pecado, es por el poder de Dios y no por el tuyo. Se manifiesta la bondad de Dios, por lo dicho.
porque merecías la ira, pero ahora eres un hijo de Dios. Se manifiesta la sabiduría de Dios. ¿Cómo fue que Dios nos acorraló? ¿Cómo fue que Dios nos anduvo buscando? Nos anduvo persiguiendo hasta que nos alcanzó y dice, tú te vas a salvar. No queríamos ser salvos. ¿Quién de nosotros cuando andábamos en el mundo quería ser salvo? No queríamos, pero llegó un día que quisimos ser salvos. Porque si tú no quieres ser salvo, no vas a hacerlo. Pero el día que tú quieras ser salvo es porque Dios hará que quieras serlo. No porque eso haya nacido de dentro de ti. El Espíritu Santo de Dios obrará en ti y te hará desear lo que hasta ahora, no has deseado. Y entonces Dios te dará la salvación, porque si no la pides, no te la va a dar. Se manifiesta también la soberanía de Dios. ¿Por qué tú? ¿Por qué no otra persona? Se manifiesta la misericordia de Dios. Se manifiesta la gracia de Dios. Este universo que Dios creó nos habla de la gloria de Dios. Pero no podemos llegar a conocer al Dios verdadero a través de la naturaleza, a través de la contemplación del universo. Porque si así fuera, pues entonces todos los astrólogos, todos los, ¿cómo les dicen? Los que estudian los astros, los astrónomos, todos serían salvos, pero sabemos que no es así. Esas pobres personas andan buscando vida en otros planetas, pero no buscan la vida en la Biblia. Ahí es donde está la vida y la andan buscando en otros planetas. El universo que Dios creó nos habla de su gloria, pero escuchen, mucho más lo hace la salvación de uno solo, de los escogidos. La materia no se resistió para ser creada, para formar todo lo que existe, pero nosotros nos resistimos, no queríamos ser salvos, andábamos huyendo de Dios. Pero Dios nos dio vida y es que ahora la tenemos. Hay personas que se resisten por años. Hay personas que estamos orando por ellas durante años y después llegan a ser salvas. Yo les he dicho y se los digo de nuevo. Esas personas que vienen de vez en cuando, que no vienen constantemente, pero que vienen de vez en cuando, yo tengo esperanzas de ellas. Una persona que viene de vez en cuando no es salva, no lo es. A menos que tuviera motivos muy poderosos para no venir. Pero si tú no dejas de venir, aunque sea de vez en cuando, hay esperanza para ti. Dios quiere salvarte. Si no lo hizo antes, Dios quiere hacerlo hoy. Dios tiene que perseguir a algunas personas por años. A algunos le tiene que llegar el agua hasta el cuello. Dios tiene que apretarlos del pescuezo para que pidan misericordia. Algunos de nosotros somos tan necios que si Dios no nos tuerce el cuello, de veras que no nos vamos a arrepentir. Bueno, pues aunque Dios tarde en salvarte, pero que te salve. La sabiduría de Dios se manifiesta al usar los medios que Dios usa para salvar a un pecador. ¿Cómo fue que tú llegaste a ser salvo? Una persona te invitó, una persona te regaló una Biblia, empezaste a leer, empezaste a entender, empezaste a tener temor. Dios te habló a través de la providencia, a través de su palabra, a través de una persona, y de repente empezaste a volver en ti. Si Dios quiere salvar a un hombre, por muy duro que tenga el corazón, aún como la piedra, Él sabe cómo ablandar ese corazón. Si tú dices hoy, no quiero ser cristiano, eso dices hoy, mañana quién sabe. La voluntad de Dios es más poderosa que la tuya. Y si Él quiere salvarte, te salvará, aunque tú no quieras ahora. ¿Saben qué? En esta hora, en el cielo hay millones de personas. Ya están disfrutando con Cristo, en espíritu. Todavía no están sus espíritus unidos a sus cuerpos. Va a llegar el día que habrá una resurrección, el cuerpo se va a unir al espíritu. Ya están esos espíritus allá con Cristo, espíritus incorpóreos, disfrutando del gozo eterno. Pero esas personas que ahora están en el cielo, durante años no querían ir al cielo. Si no querían ir al cielo, ¿cómo es que ahora están en el cielo? Porque Dios los hizo querer. Tú terminarás en el cielo cuando Dios te haga querer ir al cielo. Si tú no quieres ir ahí, nunca irás.
Dios nos hizo desear la salvación a personas que no la deseábamos. Y fue así como Dios manifestó en nosotros las abundantes riquezas de su gracia. Si ustedes no han sido convertidos, esta palabra debería de hacerles brincar de gusto. Dios salva a los pecadores por su gracia. No estés esperando tener merecimientos, nunca los tendrás. Nunca merecerás ir al cielo. ¿Quién puede merecer eso? Esas pobres personas todavía existen, que se paran ahí cerca de la basílica y se van de rodillas hasta la entrada. Van sangrando de sus rodillas, pobrecitas, creen que van a ganar el cielo con eso. Nada podemos hacer para ganar la vida eterna. Dios manifiesta su gloria siendo bueno con nosotros. Es como dice el versículo 7 al final, en su bondad para con nosotros. Dios manifiesta su gloria siendo bueno con nosotros, que merecíamos ira y no bondad. Y le glorificamos también recibiendo los beneficios, estando contentos y estando agradecidos con lo que Él nos da. Cuando Dios es bueno con una persona aquí, Dios será bueno con esa persona eternamente. Cuando Dios le da su gracia a una persona aquí, le dará su gracia eternamente. Hay personas que dudan de la bondad de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque les ha ido mal en la vida. Pero esas personas no entienden que les ha ido mejor de lo que merecen. Ay de ellos, si Dios les hubiera dado lo que merecen. Dios es bueno aún con personas que le odian. Es tan bueno Dios con los suyos que entregó lo más valioso para salvarnos. ¿Qué era lo más valioso? Su Hijo amado, su único, su unigénito. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Lo obligaron a venir? ¿Vino a regañadientes? No. El Padre se puso de acuerdo con el Hijo, pero el Hijo estuvo de acuerdo. Es más, no solamente estuvo de acuerdo, vino con gusto a dar su vida por nosotros. Vino a morir en la cruz, ¿para qué? Para que fuésemos con Él a la gloria, para que fuéramos librados de la condenación. Díganme ustedes si no es eso bondad. Nos dio su Espíritu Santo después para darnos vida, para iluminarnos, para conducirnos al arrepentimiento, a la fe, y nos conducirá a la gloria. El Espíritu Santo nos mostró cuán precioso es Cristo. De repente, cuando Dios nos perdonó, empezamos a entender cuán maravilloso es Él. Antes, Cristo nos resultaba indiferente, pero ningún cristiano verdadero puede pensar así. El Espíritu Santo nos condujo a los pies de Cristo para que tuviéramos vida eterna. ¿Por qué? Por su gracia, dice el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahora vean lo que dice después. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es esto? La gracia, la salvación y la fe. Las tres cosas que están ahí. Vean, porque por gracia, 1. Sois salvos, salvación, 2. Por medio de la fe, 3. Estas tres cosas, la gracia, la salvación y la fe, son un don de Dios. No es como dice Chuy Olivares. Chuy Olivares dice que la gracia es un don de Dios, pero que la fe no. ¿En cuál Biblia está leyendo este hombre? Todo el paquete es de Dios. La palabra esto, ¿sí?, es inclusiva. Incluye las tres cosas mencionadas antes. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto, todo esto, dice, no es de ustedes. Todo esto es un don, un regalo de Dios. Vean a quién es dada la salvación. A personas que odiábamos a Dios y que éramos odiados por Dios. Todo por su gracia. ¿Qué es lo que merecíamos cuando andábamos en la corriente de este mundo?
la condenación. ¿Qué hicimos para merecer su bondad y su gracia? Nada. Vean ustedes cómo Dios salva a gente que no lo merece. Pero millones de personas, a pesar de lo dicho, creen en este mundo que Cristo vino al mundo a buscar a gente buena. Creen que Cristo vino a buscar a gente buena. Si Cristo hubiera venido a buscar a gente buena, no hubiera encontrado a nadie. Todos somos pecadores. ¿Cómo puedes tú recibir esta salvación? Por gracia. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, hechura de Dios. Vean, esta palabra hechura quiere decir hechura espiritual. Dios nos hizo espiritualmente. Así como nos hizo físicamente, igual nos hizo espiritualmente. ¿En qué contribuimos para que fuéramos hechos físicamente? En nada. Nuestra madre contribuyó cuando estaba pujando, ¿sí? Pero nosotros, ¿en qué contribuimos? Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Vean, creados espiritualmente. Cuando Cristo murió y resucitó, fue cuando nosotros fuimos creados. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, solamente los que están en Cristo Jesús pueden tener buenas obras. Si tú no estás en Cristo, si tú no has nacido de nuevo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no puedes hacer buenas obras. Ningún inconverso puede hacer buenas obras. Los únicos que pueden hacerlas son los que han nacido de nuevo. Pero ¿acaso no hay ladrones que son muy amigables con sus amigos y les disparan y les compran y los llevan de paseo? ¿No dicen que los narcotraficantes regalan dinero a la gente pobre y les construyen carreteras y hasta escuelas? Y hay narcos que les dan dinero a los sacerdotes para que construyan sus iglesias más grandes. Entonces, ¿no son buenas obras esas? No. Hay personas que les gusta mucho dar limosnas a la gente necesitada. No te vas a salvar por eso. Las buenas obras las hacen los creyentes después de que son convertidos, no antes. Somos salvos no por nuestras buenas obras, sino por las buenas obras de Cristo. Por lo que Él hizo, no por lo que hagamos ninguno de nosotros. Somos salvos, dice el versículo 8, por medio de la fe. Veíamos el miércoles en la semana lo que significa la palabra fe. Vean, la palabra fe en su original incluye tres cosas. Incluye creer y confiar y obedecer. Si tú dices que crees en Cristo, debes de confiar en Él. Confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, no confíes en ti mismo. Él es el sacrificio y Él es la ofrenda. Confía en Él. Pero de nada serviría que tú dijeras que crees y que confías si no obedeces. Entonces tienes que obedecer para que te muestres que tu fe es verdadera. Pero muchas personas, vean, se quedan aquí. Algunos pocos terminan acá, pero muchos no llegan a este punto. No digas que crees, no digas que confíes. ¿Obedeces? Si tú no obedeces a Cristo, tú no eres salvo. No has sido perdonado. Aún estás muertos en tus delitos y pecados y aún la ira de Dios está sobre ti. No es la fe la que nos salva. Lo que nos salva es Cristo. La fe es el medio, es el instrumento que Dios usa para salvarnos. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan ustedes? Lo hemos explicado. La fe es lo que Dios escogió como un medio para darnos la salvación. Porque la fe no es meritoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un limosnero cuando recibe una limosna? Estira la mano. ¿Y qué es lo que hacemos cuando creemos en Cristo? Somos limosneros, estiramos la mano. Recibimos el don de Dios, el regalo de Dios. Tú no estás haciendo nada para salvarte. Lo único que estás haciendo es estirar la mano, como un mendigo, como un limosnero. Si tú crees que eres pecador y que no mereces la salvación, entonces la vas a encontrar en Cristo. La vas a buscar en Él. Entonces ya no vas a creer en ti mismo, vas a creer en Él. Ya no vas a confiar en ti mismo, vas a confiar en Él. Ya no te vas a obedecer a ti mismo, vas a obedecer a Cristo. Entonces cuando tú hagas esto, tu fe será verdadera. La fe es un regalo de Dios.
Dice claramente al final del versículo 8, es un don de Dios. Esta palabra Dios no tiene vuelta de hoja, es un regalo. Dios nos regala la salvación a personas que merecemos todo lo contrario. Nosotros no contribuimos en nada. Chuy Olivares dice que nosotros contribuimos con nuestra fe. Exactamente es lo que cree la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que somos salvos un poco por la gracia y otro poco por nuestra fe. Exactamente lo que cree Chuy Olivares, vean, y dice creer en la soberanía de Dios. Dicen algunos como Chuy Olivares, Dios votó por ti, el diablo votó contra ti, tu voto es el decisivo, tu voto es lo que cuenta, ya Dios puso su parte, ahora falta tu parte. Pero alguien dijo acertadamente, cuando Dios votó por ti, tú no tenías edad para votar, y Satanás no estaba en el padrón electoral, entonces Satanás no podría haber contribuido en nada, ¿sí? Así dicen algunos, Cristo puso su parte en la cruz, ahora tú debes poner la tuya. ¿Cuál es la parte que tenemos que poner? No hay nada, todo ya está hecho, la salvación es gratis. ¿No la vas a aceptar? ¿No vas a aceptar ese regalo? Ay, es que no lo merezco. ¿Quién lo merece? Cristo hizo en la cruz todo lo que tenía que ser hecho para la salvación de su pueblo. Lo único que tú tienes que hacer es creer y recibir lo que se te ofrece como un regalo. Tú tienes que reconocer que por ti mismo no puedes hacer nada para salvarte. Tienes que confiar al 100% en Él. Si estás confiando 99% en Cristo y 1% en ti, no puedes ser salvo. Tienes que confiar al 100% en Él. Él no salva a los orgullosos que creen que pueden contribuir en algo. Salva solamente a los que dicen, Señor, no puedo salvarme, sálvame tú. Y entonces cuando tú digas eso, Él te dará la salvación. Y si tú nunca te has humillado hasta el 100% de reconocer que dependes de Él para tu salvación, le pedimos a Dios que te humille para que veas tu error. Acuérdense, Cristo le dijo a Lázaro, sal fuera. Estaba en la tumba, estaba muerto, no solamente en sus delitos y pecados, estaba muerto físicamente. ¿Qué ocurrió primero? ¿Lázaro resucitó o primero escuchó la voz? Cristo le gritó a Lázaro, sal fuera. ¿Qué ocurrió primero? ¿Primero recibió la vida o primero escuchó la voz? Contéstenme. ¿Qué fue primero? Primero recibió la vida para poder escuchar, porque un muerto, ¿cómo va a escuchar? Tú le dices a un muerto, grítale en su oreja, ¡ey, resucita! No oye, ¿cómo va a resucitar? Entonces, para que Lázaro saliera de la tumba, primero cuando Cristo le dijo, sal fuera, primero tuvo que resucitar y ya luego pudo salir de la tumba. Entonces, tú saldrás de tu tumba cuando Cristo te resucite. Pero si tú crees que vas a resucitar por ti mismo, por lo que tú hagas, nunca vas a resucitar. Permanecerás en tu tumba para siempre. Entonces dirá alguna persona, pero entonces, ¿yo no tengo que hacer nada para ser salvo? Nada. Nada tienes que hacer. Y muchos pueden menear la cabeza y decir, no puedo creerlo. ¿Quién puede creer que la vida eterna sea gratis? Es gratis. Vean Juan capítulo 6. ¿Saben qué? Déjenme decirles esto. Los hombres de todas las épocas, los hombres de todo el mundo, han creído por naturaleza que tienen que hacer algo para ser salvos. Yo tengo que poner mi parte, no tienes que hacer nada. Dios es el que salva completamente, y si no te salva así, tú no serás salvo. Juan 6:24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vean, era un grupo de gente, era bastante gente que andaba buscando a Jesús.
Pero llegaron a ese lugar y no lo encontraron. Pero ellos estaban decididos a encontrarlo. Entonces se subieron a unas barcas, yo creo tuvieron que pagar, no sé, para ir al otro lado. Dice el 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, vean, ni les contesta la pregunta: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Eran personas que habían visto la multiplicación de los panes y los peces y dijeron: ay, aquí tenemos la comida gratis, vamos a buscarlo y no tenemos que comer, pues Él nos convierte las piedras en tortas, vamos a comer allá. Dice: ustedes me buscan, dice, no por los milagros que han visto, no porque crean que soy todopoderoso, no, dice. Su motivación es muy egoísta. Ven el 27, trabajad, no por la comida que perece. O sea, ¿se esfuerzan ustedes en buscarme porque quieren comer gratis? Dice: trabajad, no por la comida que perece, o sea, no por la comida material, la comida física, dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice: trabajen por la comida espiritual. O sea, el alimento espiritual, el alimento verdadero, el alimento que alimenta el alma. Dice: la cual el Hijo del Hombre os dará. Él es el que da la vida eterna. Dice: porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién da la vida eterna? Es Cristo, el Hijo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vean, de lo que dijo Cristo en el 27, no prestaron atención a nada. Nada más a la primera palabra que dice: trabajad. Dice: caray, tengo que hacer algo para ganar mi salvación. Yo estoy dispuesto a hacer lo que me digan. Cristo les dice: trabajen, no por la comida que perece. O sea, no se esfuercen por las cosas materiales, esfuércense por las cosas espirituales. Y dicen ellos: ok, estamos dispuestos a esforzarnos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vean qué pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vean qué respuesta, qué pregunta y qué respuesta. Dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, para poner en práctica las obras de Dios. Y Cristo les dice: ustedes no pueden hacer nada. Las obras de Dios, solamente Dios puede hacerlas. Entonces ellos dijeron: bueno, pero entonces ¿por qué nos dice que trabajemos? Nos dice que nos esforcemos, que hagamos algo. Les dice en el 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, para que ustedes crean en Dios, esta es una obra de Dios. Todos los que llegamos a ser creyentes porque Dios nos hizo creyentes. Nadie nace con fe. Nadie. La fe es un don de Dios, es un regalo. Lo estamos viendo en Efesios 2:8. En otras palabras, si tú hasta estas fechas no tienes fe en Cristo, es porque Dios no te la ha dado. Y si no te la ha dado, ¿por qué no te la ha dado? Porque no la has buscado en el lugar correcto. Estás mirándote a ti mismo, estás creyendo en ti mismo, estás siguiendo tus propios caprichos y impulsos en lugar de confiar completamente en Él. Él es el autor de la fe. Él le da la fe a quien Él quiere. Y si tú no la tienes, es que no la has pedido. La fe es un don, es un regalo de Dios. Hay algunas personas que se quiebran la cabeza y dicen: ¿por qué no puedo creer? Yo quisiera creer. Yo quisiera llorar por mis pecados, pero no puedo, siento que mi corazón está muy duro. Así estábamos todos aquí. Las obras de Dios, solamente Dios puede hacerlas. Dios no solamente es el autor de la fe, es el inventor de la fe, es el consumador de la fe, es el que te la da en un principio y te la hace crecer. Dios es el que produce la fe en el corazón de la persona. Vean un texto en Romanos 4.
Romanos 4. ¿Dónde tengo este texto que no lo... Ando buscando el texto que dice, es por fe para que sea por gracia. ¿Dónde está? ¿No es en Romanos 4? Romanos 11. Ah, caray, estoy equivocado. A ver, busquen Romanos 11. No es Romanos 11. 4:16, sí, 4:16. Vean cómo dice, está hablando de la salvación, ¿no? Está hablando de los herederos de la promesa, como dice el 14. Está hablando de la promesa que da Abraham en el versículo 13. Dice el versículo 16, por tanto, esta es una conclusión, ¿no? Es por fe para que sea por gracia. Vean cómo dice, la salvación es por la fe para que sea por gracia. Esta frase refuta la idea de Chuy Olivares, que dice que la salvación, que el don es la gracia y no la fe. ¿Entienden? Aquí está diciendo claramente que la salvación es por fe para que sea por gracia. Quiere decir que es lo mismo. Decir que somos salvos por la fe y que somos salvos por la gracia es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la gracia nos es dada y la fe también. Todo el paquete, como dice Efesios 2:8. Vuelvan a Efesios capítulo 2. Dicen algunas personas, si yo no tengo que hacer nada para ganar la salvación, entonces ¿me voy a quedar con los brazos cruzados? No. Si tú ya saliste de la tumba, si tú eres salvo por la gracia, no te vas a quedar con los brazos cruzados. Estás con los brazos cruzados ahora, pero cuando Dios te salve, ya no estarás con los brazos cruzados. Vean Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, vean, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Anduviésemos quiénes? Los que hemos creído en Cristo, los que hemos resucitado con Cristo, los que morimos junto con Cristo. Dice que Dios las preparó de antemano, o sea, hasta las buenas obras que hacemos, Dios nos capacita para hacerlas. No solamente nos da la capacidad, nos da también la posibilidad. Entonces, todo el mérito es de Él. Si hacemos buenas obras, por ejemplo, si ustedes pueden ayudar a un hermano que necesita dinero y le pueden ayudar con dinero, ese dinero con que tú le ayudas, ¿de dónde salió? Salió de Dios. Entonces, ¿de qué te puedes tú presumir? Ah, gracias a mí el hermano fulano tiene dinero. No, es gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, desde la eternidad quiere decir, para que anduviésemos en ellas. Así como anduvimos según la corriente de este mundo, ahora andaremos en buenas obras. Así como nuestro sistema de vida fue hacer cosas negativas, ahora nuestro sistema de vida será todo lo contrario. Entonces, cuando tú salgas de la tumba, podrás hacer estas buenas obras. Pero si no sales de esa tumba, no podrás. Somos hechura suya, dice el apóstol Pablo, en sentido físico y también en sentido espiritual. Como yo les dije hace rato, nacimos físicamente cuando Dios quiso y nacimos espiritualmente igual cuando Dios quiso. ¿Qué hicimos en nuestro primer nacimiento? Nada. ¿Qué hacemos en el segundo? Tampoco. Si fuéramos salvos, escuchen, por nuestras obras, tendríamos motivos para presumir. Entonces la salvación no sería un regalo, la salvación sería una recompensa. Dios estaría obligado a recompensarnos con la salvación. Entonces tendríamos motivos para gloriarnos, para jactarnos. Dios hizo que naciéramos de nuevo.
Y es entonces, cuando nacemos de nuevo, que queremos hacer su voluntad. La buscamos y cuando la conocemos, la hacemos. Entonces, si ustedes hacen buenas obras, la gloria le pertenece a Dios y no a ustedes. Pero déjenme decirles otra cosa. Esta salvación que Dios otorga no es un boleto gratis para entrar al cielo. ¿Sí? Lo que algunos han llegado a pensar. La salvación que Dios otorga es gratis. Pero si tú no tienes estas buenas obras, tú no has sido salvo. No somos perdonados por hacer buenas obras, pero si decimos que hemos sido perdonados, tenemos que demostrarlo haciendo buenas obras. Pero hay personas que su mente está en las buenas obras, pero las buenas obras no te van a salvar. Si tú dices que eres cristiano, escúchenme bien, si ustedes dicen que son cristianos, pero andan en envidias, en odios, en rencores, en pornografías, en adulterios, en pleitos, ustedes se engañan. Si ustedes tratan mal a su pareja, si ustedes tratan mal a sus hijos, si andan tomando lo ajeno, si tienen el recibo, el medidor de la luz de cabeza, ustedes no son cristianos. Si ustedes no quieren pagar sus impuestos, ustedes no son cristianos. Si ustedes dicen que son cristianos, la gente los observa. Si la fe de ustedes es una fe verdadera, tienen que demostrarlo. Vean Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, Dios no se fija si eres judío o si no lo eres. Dice, sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo obra? ¿Cómo opera? ¿Cómo trabaja la fe? Por el amor, por medio del amor. El amor a Cristo y el amor a los que te rodean. Si tú amas a Cristo y tú amas a tus familiares, a tus seres queridos, a los que te rodean, entonces tú eres un buen cristiano, un verdadero cristiano. Por último, voy a hacer una breve aplicación de todo esto. Vean, si hemos sido salvados por la gracia, ¿cómo debiéramos ser? ¿Entienden, hermanos, cuán grande privilegio es ser cristianos? Que habiendo merecido la ira, seamos ahora objetos del amor, de la misericordia, de la gracia. Es increíble que un pecador que iba derechito al infierno termine en el cielo. Es increíble. Lo que Dios hace con los escogidos es increíble, porque nuestro Dios es así. Es un Dios increíble. Éramos esclavos del pecado. Cristo nos ha libertado. Y ahora podemos servirle, podemos obedecerle. Por lo tanto, tenemos que ser diferentes a los inconversos. Si los inconversos quieren pecar, que hagan lo que quieran. Nosotros ya no podemos ser como antes. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, pero ahora Dios es nuestro Padre. Tenemos que parecernos a su Hijo Jesucristo. Estamos rodeados, hermanos, de personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, no les importa a Dios. Ay de ellos. Los que nos rodean, ¿saben que somos cristianos? Los que nos rodean, ¿ven que somos diferentes a ellos? ¿O piensan que somos unos hipócritas? Los cristianos no debemos ser controlados por el mundo, por la moda. No debemos ser controlados por nuestros padres. Cristo nos libró, nos hizo libres. Pero el hecho de que nos haya hecho libres no quiere decir que podamos hacer lo que nos plazca. Ahora lo que debemos hacer es lo que le plazca a Dios. Pero los inconversos son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás, y aún así creerán ser libres. Si tú no has sido librado por Cristo, aún eres esclavo. Eres un esclavo de Satanás. ¿Ustedes creen
que si se lo propusieran, ¿podrían dejar el pecado? ¿Creen ustedes eso? Inténtenlo. Hay personas que creen que van a dejar el pecado cuando se lo propongan. Vean, están confiando en ellos mismos. Pero no entienden estas pobres personas que el pecado es el poder más grande del universo. Escuchen esto. El pecado es el poder más grande del universo, excepto del de Dios. Vean por último este texto en Romanos 5. Romanos 5, el último versículo del Romanos 5, 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, vean, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Dice aquí Pablo que el pecado reinó, como consecuencia del pecado de Adán, reinó para muerte, muerte física, muerte espiritual. Pero así como el pecado reinó, dice, así también la gracia reine. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado nos controlaba, nos dominaba antes, que estábamos en Adán, era el poder más grande. Dice, pero ahora dice, también la gracia reine. Así como el pecado reinó, ahora reina la gracia. ¿Y qué poder es más grande? ¿El del pecado o el de la gracia? Vean, el poder de la gracia es más grande que el poder del pecado. Es por eso que cuando una persona es convertida, deja su pecado. Porque el poder de la gracia es más grande. Antes de que Cristo viniera, vean, los hombres decían, el pecado les decía a los hombres, aquí se hace lo que yo digo. Imagínense que el pecado les hablaba y les decía, aquí yo mando, aquí se hace lo que yo digo. Pero viene Cristo y Él nos trae su gracia, dice Juan 1, y ahora dice la gracia, aquí se hace lo que yo digo. Ahora es la gracia la que reina. La gracia es un poder más grande que el poder del pecado. Es por eso que por muy grandes que sean los pecados de los hombres y de las mujeres, pueden ser perdonados. Los peores pecados pueden ser perdonados. Cristo murió por todos los pecados imaginables. Si tú te arrepientes, todos ellos son borrados. Aun si cometiste pecados que nunca le has contado a nadie, pecados terribles, así como sobreabundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Es más, si tú estuvieras aún como el endemoniado gadareno, que nadie te pudiera controlar, que nadie te pudiera amarrar, hay hombres así como el gadareno, llenos de ira, llenos de odio, de rencor, de celos, de egoísmo, de adulterio, de lujuria. Pues aunque tú seas uno de estos, Dios te perdona y te salva. Cristo romperá tus cadenas. Ven a Cristo y Él te da la libertad. Aun si hay aquí algún Lázaro en su tumba, Cristo lo resucitará. Levántate de los muertos, dice el apóstol Pablo, y te alumbrará Cristo. Vean cómo dice ese texto, es Efesios 5:14. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero ¿cómo levántate de los muertos si estás vivo? Bueno, estás vivo físicamente, pero estás muerto espiritualmente. Pues levántate de tu muerte espiritual y te alumbrará Cristo y verás cosas que nunca viste antes. Cristo te iluminará, Cristo te dará luz. Te quitará la venda de los ojos. Así como a Lázaro le quitaron las vendas, Cristo te quita las tuyas y podrás caminar. Y podrás hacer cosas que nunca antes hiciste. Cristo anduvo en este mundo resucitando a los muertos hace 2000 años. Sigue resucitándolos. Igual que hace 2000 años. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dios, gracias por estos textos que hemos leído. Graba, oh Dios, estas verdades eternas en nuestros corazones. Enséñanos, Dios, a
a creer y a confiar y a obedecer. Y que se manifieste en nosotros que somos verdaderamente tus hijos. Para que un día, oh Dios, cuando muramos, podamos estar en tu presencia con alegría. Hazlo con todos nosotros, Padre, y tu nombre recibirá la gloria. Cristo la va a recibir. Te lo pedimos en su nombre. Amén.